sabemos que la ley trae juicio, pero la gracia, el juicio y muerte, la ley. Pero la gracia del Señor trae vida. Nos da la vida, ¿verdad? Y nos da vida en abundancia. La ley no puede cambiar el corazón, pero la gracia sí puede cambiar el corazón del hombre. Y el ejemplo de eso son los fariseos. Ellos vivían bajo la ley y los reglamentos, ¿verdad? Que fueron dados a sus padres. Pero aún ellos eran hipócritas porque no podían cumplir con esa ley. Y su corazón no era recto delante de Dios. La ley no puede cambiar el corazón de nadie, pero la gracia sí, ¿verdad? El único que pudo cumplir toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él nosotros podemos vivir una vida bajo su gracia, porque Él la cumplió para nosotros, porque el hombre no lo pudo hacer con su propia fuerza. Por eso Él vino y lo hizo por nosotros. Amén. La ley no nos puede traer más cerca a Dios, no nos puede acercar a Dios. Con el mismo ejemplo son los fariseos. Ellos vivían bajo la ley, pero no se podían acercar a Dios, ¿verdad? Había una cortina, ¿verdad? En el templo. Ellos no podían pasar ahí porque la gloria del Señor los podía consumir, porque había el pecado en su corazón que no había sido completamente quitado. Solo la sangre de Cristo pudo hacer eso por nosotros. Y ahora nosotros podemos venir directamente hacia la presencia del Señor y tener comunión con Él. Amén. ¿Verdad? Tener una comunión íntima con Él. Y sí habían hombres y mujeres que tenían una relación muy cerca con nuestro Dios. Podemos ver a David y podemos ver muchos ejemplos que estando bajo la ley ellos también podían tener una vida cercana a Dios, pero no en la misma manera en que nosotros lo podemos experimentar, ¿verdad? Que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Por eso quiero hablar un poquito acerca de la gracia, porque el mundo necesita de la gracia de Dios, ¿verdad? Muchos hermanos andan de misioneros, evangelistas, ¿verdad? Predicando a las almas, porque están necesitados. Aún nosotros estamos cada día necesitando de la gracia de Dios, ¿verdad? El humano no puede vivir sin la gracia del Señor, ¿verdad? Cuando pensamos de la gracia, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra gracias? La gracia de Dios. Alguien que tenga valor de decir lo que piensa. Bendición. ¿Cómo? Bendición. Bendición. Regalo. Yo puedo ver que, como dice la Biblia, que la gracia tiene multiforme, dice también una parte, es poder que nos ayuda para vencer con el pecado, y también somos aceptados sin que nosotros tengamos que hacer algo. Así es. Muchos dicen que es el favor inmerecido, ¿verdad? Es un favor de Dios inmerecido, que no nos podemos ganar la gracia de Dios. Él la dio libremente, sin condición, así como somos. ¿Otra persona quiera dar su opinión? Un regalo. Es un regalo, sí, de parte de Dios, ¿verdad? Alguien da el ejemplo, la gracia es un amor incondicional dado a gente que no lo merece, que somos nosotros. No nos merecemos y nunca nos podemos merecer, ¿verdad? Aunque vayamos a cumplir todas las leyes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, no nos podemos merecer por la gracia de Dios o el amor de Dios, porque somos imperfectos y solo Dios en su perfección nos puede amar sin condición, ¿verdad? Y nos puede aceptar, ¿verdad?, como somos. Ahora, muchos, no aquí, pero en otras iglesias, otras denominaciones, muchos les da un poco de temor hablar acerca de la gracia, porque como que les da un poco de miedo, que si hablamos de la gracia, ¿verdad?, significa que podemos hacer todo lo que queramos, ¿verdad?, sin ningún, sin consecuencias, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. ¿No le da gracias a usted que vive bajo la gracia y no la ley? ¿Verdad? Que
cuando nosotros hacemos algo malo, podemos venir delante del Señor directamente y pedirle perdón, y Él puede cambiar nuestro corazón y no vivir bajo la ley y reglamentos que nos dicen que, ¿verdad?, que necesitamos sacrificar animales cada año, venir delante del Señor como sacrificio, o venir o si un niño rebelde se rebela contra su padre, no lo van a matar a piedras en este día, ¿verdad? Gracias, Señor, porque esa era una de las cosas, ¿verdad? Si había rebeldía, el padre podía matar a su hijo, ¿verdad? Lo sacaba en público y los mataba, ¿verdad? Bueno, muchos ejemplos, pero le damos gracias al Señor por eso. También otro ejemplo que dan es que la gracia es opuesta o opposite de lo que dicen karma. No Carmen, pero algo que se llama karma. Karma es que uno se merece uno recibe lo que se merece, ¿verdad? Que dicen que si yo le pego a alguien y después de repente me caí, me golpeé, es porque yo lo merecía. O si yo hago algo bueno y algo bueno me pasa, es porque yo me lo merecía. Pero la gracia no depende tanto en lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Gracias al Señor, nosotros no merecemos lo que hemos hecho, ¿verdad? Muchos merecemos, si estamos viviendo en el Antiguo Testamento, muchos estuviéramos muertos ya, ¿verdad? Nosotros no recibimos lo que nos merecemos, porque somos pecadores y merecemos muerte. Pero gracias al Señor que Él nos da su gracia, ¿verdad? Estamos debajo de su gracia y recibimos más bien más de lo que merecemos, aún más de lo que merecemos el Señor nos da. Pero si leemos más, dice, Pablo pregunta, bueno, ¿significa que deberíamos de seguir pecando más para que abunde la gracia? Él dice, claro que no. Dice, si somos hijos de Dios, hemos crucificado, ¿verdad?, la carne, la naturaleza vieja. Pero aquí nos dice un poco más acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que nos enseña, dice que nos trae salvación, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Okay? Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia es lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida santa y agradable delante del Señor. ¿Por qué es que en el Antiguo Testamento no pudieron cumplir toda la ley a veces, verdad? Los fariseos, Jesús mismo les dijo que eran hipócritas, que ellos les decían a la gente, cumplan esta ley, pero ustedes no las pueden cumplir, ¿verdad? Les ponen reglas y reglamentos a la gente, pero ustedes mismos no la pueden cumplir, les dijo Jesús. Son un montón de hipócritas, les dijo, ¿verdad? Y Él les dijo, bueno, yo les doy una ley nueva, les dijo, ¿verdad? Han escuchado decir mano por mano, ojo por ojo, decía Jesús, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y después les dijo, han oído que dicen que no matarás. Le dijo Jesús, pero ahora les digo que si aún tienen odio en su corazón contra su hermano, ya han matado. Le dijo, y también les digo, dice que no cometáis adulterios, le dijo, pero aún si miras a una hermana o aún podemos decir un hermano, ¿verdad? Una mujer, un hombre, y ya has cometido adulterio en tu corazón, ¿verdad? Lascivia en tu corazón, ya has cometido, es como que has hecho el acto. Y el Señor les dijo, ¿qué es lo que estaba haciendo Él? Estaba subiendo aún más la vara de expectaciones que Él tenía a su pueblo. Pero ¿cómo es que pudo hacer eso si Él sabiendo que ni lo más básico podían cumplir, ¿verdad? Y Él en ese momento estaba demostrando que la vara ya iba a subir. Las expectaciones de Dios ya iban a subir aún más. ¿Y cómo lo iban a cumplir? Por su gracia. Simplemente por su gracia. Aquí nos dice que su gracia nos enseña, dice, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es por la gracia de Dios, ¿verdad? Es la gracia de Dios que nos ayuda a vivir una vida victoriosa. No tenemos que temer la gracia,
y podemos decir, bueno, yo creo en la gracia, yo no ando bajo de la ley, ¿verdad? Yo no soy bajo la ley, pero si nos podemos analizar cada quien su propia vida, analice su propia vida. Hay cosas que nosotros hacemos que tal vez como que tenemos un poquito de ese espíritu de reglamentos, ¿verdad? Como decir, bueno, si no oro 3 veces al día, se va a enojar Dios conmigo, ¿verdad? Bueno, esto es más para nuestros hermanos católicos o otros que durante la Semana Santa tengo que hacer esto. Tengo que ayunar tantos días al año y hay tantas tradiciones que tienen bastantes diferentes doctrinas estrictas. Pero había una señora con quien yo trabajaba y ella era de Orthodox Christian, algo así. Ajá, y ellos que si se morían, pero era de Rusia, y si alguien se moría en su familia le tenían que ir a dar tenían que repartir 5 panes, tenían que ir a repartírselo o dulce, algo que tenían a 5 personas en toda esa semana, 5 cada día. Por eso un día llegó donde mí y me dice, aquí te traigo un caramelo. Me dice, thank you, le digo. Y después dice, sí, es que mi tío murió. Dice, sí, no sabía. Sí, hace 5 años, dice. Pero en el aniversario de esos muertos tienen que recordar a esa persona y ir y repartir caramelos o pan o algo. Y un día ella me invitó a su casa a comer, ¿verdad? Y yo comí y todo eso, y después nos sentamos a platicar y me sirvió pan, ¿verdad? Y no me comí todo el pan, dejé la mitad de un pan, pero la cultura es muy diferente, ¿verdad? Y no solo la cultura, pero también las tradiciones religiosas son muy diferentes. Y bueno, yo lo vi normal, no me quise terminar todo el pan, ¿verdad? Dejé la mitad, tal vez. Y después ya solo iba a recoger mi plato y quedó viendo y me dijo, bien seria, me dijo, Zaira, ¿no te vas a comer ese pan? Y yo, sí, no, me sentí un poco, no, I'm full, le digo, estoy llena, no pensé mucho, ¿verdad? Eso, y después digo, no, así se puso bien molesta. Y después dice, ¿ustedes botan el pan? Y después yo me quedé, bueno, ahora me siento un poco mal, pero le dije, ¿pero te es importante para ustedes? Y después dice, sí, dice, nosotros si dejamos pan, lo tenemos que ir a tirar a los pajaritos, a los patitos. Y ella tenía una bolsa llena de pan que no se había terminado y era su tradición, cuando se llenaba esa bolsa tenía que ir a un río o a un lago, donde sea, y tirar todo el pan en el agua para que los patitos y los pájaros comieran, porque ellos no podían botar el pan porque era pecado. Pero vivir bajo tanta presión, hermanos, de cumplir todo reglamento es un poco absurdo, ¿no? Y no solo eso cansa el alma también, que boté el pedazo de pan, ahora el Señor se va a enojar conmigo, ¿verdad? O no estoy en favor de desperdiciar la comida, no, pero tampoco ser tan extremo, eso, ¿verdad? En lo que nosotros hacemos. Muchos han tomado votos, se hacen votos de pobreza, ¿verdad? Que es un poco popular en algunas líneas católicas, ¿verdad? Que ellos se hacen votos de pobreza, que yo no voy a gastar en nada, solo voy a vivir bien simple y básico, y ellos hasta muchos se amarran un cordón alrededor de su cintura, como demostrando que ellos ya han hecho ese voto. Usted lo va a reconocer con ese cordón, ¿verdad? Y usted sabe, esta persona hizo un voto de pobreza, y viven así bien simples en toda su vida, ¿verdad? Porque es la idea
que Dios se agrada con tanto sacrificio. Cuando la Biblia nos dice claramente, yo no deseo sacrificio, dice, yo deseo obediencia. Eso es lo que Dios anda buscando, un corazón obediente, no sacrificando todo, ¿verdad? Sí hay momentos en que uno va a sentir como que tiene que hacer un sacrificio, pero es por obediencia a Dios, que Él le pide hacer algo. Y uno siente, ay, como que es un sacrificio. Pero Dios no desea, ¿verdad?, sacrificio. Él desea un corazón obediente a su palabra, ¿verdad? Y la gente le echa encima de eso un montón de cosas, un montón de reglamentos. Otros que no se echan de sobrante porque ellos hacen un voto de simpleza, ¿verdad? O que no se peinan, no se bañan. ¿Qué cosa es eso, hermano? Que tienen que andar bien feos, ¿verdad? Que es el más feo que usted se mire, más religioso es, más santo es, ¿verdad? Más feo que se viste, más santo es, ¿verdad? Y hay gente que hace eso en realidad, no es broma. Ellos hacen esos votos y creen que están agradando a Dios, pero Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando un corazón lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios y lleno de la obediencia de Dios. Obedecer sus reglas, ¿verdad? Sus mandamientos, claro, obedecerlos, pero no vivir bajo opresión. Más bien nos oprimimos, ¿verdad? Haciendo cosas que el Señor ni nos pide que hagamos, ¿verdad? Él no nos pidió que hiciéramos votos de pobreza, hermanos. Más bien Él dijo que yo vine a darles vida y vida en abundancia, ¿verdad? Yo me hice pobre para que ustedes fueran ricos, ¿verdad? Somos mejor que Jesús nosotros, creyendo que al serme más pobre que Él soy más santo. No, ¿verdad? Él lo hizo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que vivir bajo el yugo de la opresión. Esa es opresión, simplemente es opresión, ¿verdad? Y extender esa gracia que nosotros recibimos a otros, esa misericordia que nosotros recibimos, extenderla a otros, ¿verdad? Vivir una vida llena de la gracia de Dios, llena de la bendición de Dios, llena del amor de Dios. La iglesia comenzó a perder su poder porque comenzaron a recibir las doctrinas de otras religiones, ¿verdad? Ellos comenzaron a regresar al legalismo. Por eso cuando Martín Lutero, ¿verdad?, él leyó la Biblia y él la quiso repartir a todos para que ellos leyeran la Biblia por sí mismos, porque la iglesia en ese tiempo no permitía que la gente leyera la Biblia, solo el sacerdote la podía leer y ni entendían lo que era porque leían en latín o lo que era, y la gente solo tenía que irse a sentar y escuchar. Por eso Martín Lutero fue el que sacó, ¿verdad?, la Biblia al público para que ellos leyeran y entendieran que ellos podían llegar al Padre por sí mismos, ¿verdad? Pero aún así quedó bastante legalismo que había llegado a la iglesia por otras religiones que habían influenciado a la iglesia en ese tiempo. Pero podemos ver esto mismo que estaba pasando en la iglesia, creo que es el 7:7. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca hubiera sabido yo que el codiciar, ¿qué es codiciar si la ley no me hubiera dicho? Si la ley no me hubiera dicho, no codicéis. Pero el pecado, aprovechando de la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Por eso está diciendo, el mandamiento, la ley en sí no es pecado, porque si el mandamiento no hubieran dado el mandamiento, él no hubiera sabido que era pecado. Si matar era malo o bueno, o que no robar, ¿verdad? Él dio el ejemplo de codiciar. Él no hubiera sabido que codiciar era pecado, ¿verdad? Por eso el codicio era pecado. Por eso la ley en sí no es pecado, pero
el pecado se aprovechó de la ley. Por ejemplo, no sé si cuando ustedes eran niños, es un ejemplo simple. La mamá hizo galletas, ¿verdad? Cookies, las hizo en el horno, están calientitas, o un pan, ¿verdad? Una torta rica, ¿verdad? Semita la hizo, su mamá estaba lista, acababa de salir del horno, pero la dejó calentando, ¿verdad? Enfriando, y le dijo, no toques la torta, le dijo, porque no es para ti, es para la visita que viene. No vayas a comer esa torta. Ya dio la ley, ahí está el mandamiento. Ella dijo, no comas de esta torta. Y ella se fue a bañar, se fue a alistar, a preparar, ¿verdad? Que viniera la visita. Pero como usted ya sabe que no debe tocar, llega la tentación. Ahí se aprovecha el pecado y dice, pero mira qué rica que está. Y usted se quiere ir, pero el ojo todavía está ahí pegado en la torta, ¿verdad? Y usted escucha que lo llaman, pero usted todavía está viendo la torta. Porque entra el pecado, toma oportunidad el pecado, ¿verdad? De esta situación y introduce la tentación. Dice, mira qué rica esa torta, mira, calientita. Y es la que a vos te gusta más, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo Pablo, que la ley en sí no es pecado, pero el pecado se aprovechó de esa oportunidad. Que él dijo, no matarás, bueno, o no matarás, y después viene el vecino y le hace algo y anda a matarlo, ¿verdad? Ese espíritu de muerte, ¿verdad? Y así pasaban las cosas. No podían cumplir con la ley porque el pecado se aprovechó. Tomó oportunidad, ¿verdad? De esos mandamientos. Y el Señor sabía eso. Él sabía que ellos no podían cumplir con eso, ¿verdad? Por eso Él ofreció sacrificios. Él les dijo, cada año traigan sacrificios, ¿verdad? Para limpiarlos del pecado. Porque ellos no podían cumplir con eso. Él sabía que la tentación iba a llegar, ¿verdad? Pero ahora, bajo la gracia, nosotros podemos sobrepasar esa tentación. Podemos ser victoriosos porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Esa es la gracia de Dios, que Él nos dio el Espíritu Santo, que ahora no por nuestras fuerzas vamos a cumplir con las leyes de Dios, pero bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo es que podemos vivir una vida santa. No podemos hablar del pecado sin hablar de la gracia, ¿verdad? No podemos hablar del pecado sin hablar que tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda ahora a vencer todo pecado, ¿verdad? Escondernos bajo la gracia de Dios, agarrarnos del poder de Dios. Nunca va a ser por nuestra fuerza que vamos a vencer, nunca, para nada. Si tenemos el ejemplo de los fariseos, ellos no pudieron. Ahora, ¿por qué vamos a poder nosotros? No, es por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, por la gracia de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por esa gracia, por su gracia, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos acerca de la gracia, porque ya hablamos de la ley un poquito. Ahora vamos a leer rapidito. Vamos a leer 2 Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Acerca de la gracia. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren. Y lo vamos a leer otra vez. 2 Corintios 9:8. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor causa que la gracia, su favor, su misericordia, su amor, sus bendiciones abunden en nosotros para toda buena obra,
¿verdad? Para que tengamos todo lo que necesitamos en cualquier circunstancia. Esa es la gracia del Señor. Si usted siente que le falta algo en su vida, agárrese de la gracia del Señor. Pídale al Señor en oración: Señor Padre Santo, te pido que toda gracia abunde en mí. Que tu poder cause que tu gracia abunde en mí, Señor. Porque dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, para que podamos tener todo lo que necesitemos en cualquier circunstancia. Ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. 5:10. Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Tal vez estamos sufriendo o pasando algo, ¿verdad?, en nuestra vida, pero dice: después de que ustedes hayan sufrido, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. ¿Verdad? Esa es la gracia del Señor, que Él nos restaura, Él nos establece, Él nos hace fuertes, ¿verdad?, y firmes. Y Él se llama el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia, el Dios de toda bendición, el Dios de toda misericordia, el Dios de todo poder. Amén. El Dios de todo favor. Es su favor. Él nos da el favor, ¿verdad?, de poder vencer. Y vamos a Hebreos. Hebreos 4:16. Alguien que lo lea cuando lo encuentre. Hebreos 4:16. Sí. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Amén. Leámonos otra vez todos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Gloria al Señor. Cuando necesitemos, en esos momentos que necesitemos su ayuda, dice que entremos, pasemos confiadamente, hermanos, hacia el trono de la gracia. Él es el Dios de toda gracia y podemos entrar hasta su trono de gracia. ¡Wow! Él habla bastante de la gracia, ¿verdad? Es el evangelio de la gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios que nos da la fortaleza, el poder de vivir una vida victoriosa, una vida santa, ¿verdad? A sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier tentación, cualquier pecado. Dice que la ley trae la muerte, pero la gracia trae vida. Por eso podemos vencer. Podemos vencer bajo la gracia. Amén. Tenemos el poder y la autoridad en Cristo, ¿verdad?, para sobrepasar cualquier cosa. Y tomar, ¿verdad?, tomarnos de la mano del Señor. La gracia no es una doctrina, ¿verdad? Muchos han tomado esa doctrina y han dicho: bueno, bajo la gracia sí podemos pecar y todo eso. No, pero no, realmente la gracia es lo que nos ayuda a vencer el pecado. Cuando hemos experimentado la gracia de Dios, no queremos pecar realmente, hermanos. ¿No es así? ¿Verdad? Cuando hemos sentido y visto la misericordia de Dios en su vida, no hay deseo en usted para pecar, ¿verdad? No hay deseo. No hay motivo. Y aunque caiga en pecado, su espíritu le dice: eso no está bien, está malo. Es la misma gracia de Dios que lo hace sentir, ¿verdad? Y el poder de Dios nos acerca a Él
y nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando andamos cerca de Dios no queremos, no hay deseo en nosotros. Más bien por eso dijo Pablo que ya estamos muertos, crucificados con Cristo Jesús, ¿verdad? Ya dicen que muertos al pecado, pero vivos a Cristo Jesús, para Cristo Jesús. Así como Cristo murió y resucitó de los muertos, nosotros murimos al pecado, pero resucitamos a vida eterna en Cristo, ¿verdad? Una nueva vida. Dice que somos nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Cosas viejas ya pasaron, pero Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. Y tenemos que recordarnos de esas cosas. Nos tenemos que recordar, yo no quiero hacer eso, o yo no quiero pensar eso, o yo no quiero hablar eso, porque soy una nueva criatura en Cristo, porque siento la gracia de Dios en mi vida, el poder, lo he sentido, lo he experimentado, no tengo deseos de seguir haciendo o viviendo de la misma forma, por la gracia de Dios, porque tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Y estaba pensando en esto, y yo decía, Señor, ¿qué es lo que a nosotros porque estamos hablando del domingo misionero, que nos impida a veces compartir acerca de la palabra del Señor, de la gracia del Señor, ¿verdad? Que no tenemos tanto de estar agradecidos con Dios que lo ha hecho por nosotros, que no queremos compartir con otros la gracia del Señor, que decir, no tienes que vivir bajo la ley o vivir bajo opresión, no tienes que vivir vacío en tu corazón porque no tienes a Dios. Más bien hay gracia para ti. La gracia de Dios tiene poder de sacarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Que la gracia de Dios te puede dar la fuerza para vencer esa adicción o esa tentación, que la gracia de Dios te puede sacar de allí, ¿verdad? Hablar de la gracia de Dios, porque es el evangelio de la gracia, son las buenas nuevas que estamos compartiendo. Y yo le decía al Señor, quebranta mi corazón, que yo pueda sentir lo que tú sientes, ¿verdad? Que hay muchos que se van, que salen de esta vida y se van a una vida de tinieblas por toda la eternidad, separados de Dios, ¿verdad? Separados por toda una eternidad. Pero nosotros que vamos a regocijarnos por toda la eternidad con Cristo Jesús, no queremos compartir eso. Hay algo en nuestro corazón que tiene que cambiar si no estamos compartiendo las buenas nuevas con otras personas, ¿verdad? Tal vez falta que nosotros sintamos, experimentemos esa gracia, tal vez, para que podamos compartir la gracia de Dios con otros. Una cosa que yo encontraba muy interesante, se lo voy a compartir rapidito, es que, ¿se acuerdan en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban delante del árbol y la serpiente le dijo, los tentó con la manzana que iban a conocer, ¿verdad? Ser como Dios les dijo, la gran mentira, ¿verdad? Pero si el Señor, podemos ver que el mandamiento fue dado. El Señor les dijo, no comáis de ese árbol, pueden comer de todos. Fueron como los niños, como el niño tentado por la torta, ¿verdad? Pueden comer de todos los árboles, ¿verdad? Del huerto del Edén, pero de ese que está en el centro, de ese no puedes tocar, porque cuando lo comas vas a morir, le dijo el Señor. Bueno, no sabemos cuánto tiempo pasó así, tal vez años pasaron, no sabemos, y después la oportunidad, ¿verdad? El pecado tomó ventaja, tomó esta oportunidad para tentarlos, ¿verdad? Y no conocían ellos pecado. Ellos no conocían tentación ni pecado porque vivían en un lugar perfecto. Pero el enemigo tomó esa oportunidad y le dijo, mira esta manzana, qué rica. O al saber, era una fruta, no sabemos qué era, ¿verdad? Tal vez era un mango, al saber, ¿verdad? Un mango, qué rico ese mango, ¿verdad? Porque hay muchos que no les gusta la manzana. Pero al saber que era una fruta muy rica. Un coco, al saber. Un coco rico, pero estaba la fruta y le dijo, mira qué rica esa fruta. ¿Usted cree que solo una vez les dijo? Yo creo que el enemigo se acercó a ellos varias veces, hasta que ya no pudieron, ¿verdad? En su propia fuerza, ¿verdad? Que él es astuto, el enemigo. Y a saber cuántas veces pasó tentándola. No, es que mira, es que es rica, mira, es que es bien roja, no te gusta, qué color más lindo. Y sentí el olor que fragante, qué rico. Ese enemigo es astuto. Hasta que por fin cayeron, ¿verdad?
cayeron, tomaron ese fruto y el Señor los sacó. Sabemos que el Señor los sacó del huerto del Edén, pero fue por su gracia y misericordia que Él los sacó, porque Él les dijo a los ángeles, les dijo, pongan un ángel allí y no dejen que entre, porque si ellos entran van a comer del fruto de la vida eterna. ¿Se pueden imaginar si ellos hubieran tomado en el estado de pecado? Ellos estaban en un estado de pecado. Imagínense qué hubiera pasado si ellos hubieran tomado del fruto de la vida eterna en un estado pecaminoso. No hubieran muerto nunca y hubieran quedado por toda la eternidad en pecado. Y el mandamiento fue dado para que ellos se reproducieran, ¿verdad? Imagínense, hubiéramos todo el mundo viviendo por toda la eternidad en pecado, apartados de Dios por una eternidad, y multiplicándose, y multiplicándose, y multiplicándose, y nunca van a morir. Imagínense sus hijos nunca muriendo, y sus nietos, y sus bisnietos nunca muriendo, y siempre en pecado. Este mundo, imagínense este mundo lleno de pecado, y qué horrible es ahora. Imagínense cómo hubiera sido. El diablo hubiera tomado posesión de todo, destruido a todos. Imagínense un mundo, un universo horrible, lleno de pecado, de maldad, y nunca salir de ese estado. Nunca más estar en comunión con Dios, separados por una eternidad siempre. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él puso un ángel allí. Y ahora, ¿verdad? Por su misericordia el hombre muere. Y la muerte no es el final, no es algo malo. Más bien morimos, dice, al pecado y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Y Él no permitió que Adán y Eva tomaran de ese otro fruto. O si no, estuviéramos aquí todos a saber dónde estuviéramos ahorita, qué estuviéramos haciendo en pecado, separados de Dios. Porque el amor de Dios, el perdón de Dios, nunca, 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 por toda la eternidad. Sería vivir en el infierno por toda la eternidad, pero gracias a Dios estamos aquí hoy. Y cuando nosotros pasemos esta vida, vamos a pasar a una mejor, ¿verdad? Y por eso tenemos que compartir las buenas nuevas con otros, para que ellos también disfruten toda la eternidad con Cristo Jesús con nosotros y no perdidos en ti.